Atalayos Atalayus, Crónicas de una colección bizarra, historia completa. Parte 1, el despertar y otras incomodidades. Capítulo 1, un lunes cualquiera con extra de secuestro. Christopher, a sus 20 gloriosos y caóticos años, operaba bajo una filosofía muy simple. Si la vida te da limones, critícalos por su acidez, su forma irregular y el pésimo marketing de los cítricos en general, y luego lánzaselos a alguien para ver qué pasa. Era un optimista con tendencias de proyectil. Su existencia era una sinfonía de risas estruendosas, decisiones cuestionables y un pasatiempo que el resto del universo catalogaba entre excéntrico y motivo de llamada a las autoridades. Le encantaba, con una pasión que rozaba lo religioso, frotar su cara contra vientres. No de una forma depredadora, ¿qué va? Siempre con un consentimiento entusiasta, lo consideraba el culmen de la comodidad y la conexión humana. Era, en sus propias palabras, un conocedor de la calidez abdominal. Por eso, cuando despertó, su primer pensamiento no fue, ¿dónde estoy?, sino, este colchón es una basura. 0 estrellas en TripAdvisor. El colchón, en realidad, era una delgada colchoneta sobre un suelo metálico y frío. El hotel era una celda. Una celda del tamaño exacto para inducir claustrofobia a un niño de 6 años, pintada de un color que solo podía describirse como tristeza institucional. Y no estaba solo. El aire estaba tan cargado de personalidades dispares que casi se podía masticar. Un hombre con una barba perfectamente recortada y una camiseta con la estelada murmuraba en catalán sobre la opresión del Estado centralista que seguramente diseñó esa litera. A su lado, otro tipo, con un aire de perpetua decepción y acento gallego, criticaba la soldadura de los barrotes. Calidad pésima. Esto con Franco no pasaba. Porque probablemente lo habría hecho él mismo, y peor. La fauna del lugar se ponía más rara. Un pato de goma amarillo chillón, sentado en un rincón, le observaba con unos ojos pintados que parecían juzgar sus últimas 20 decisiones de vida. Un plumero, elegantemente apoyado contra la pared, parecía suspirar con un aire de superioridad parisina. Un reloj de mesa con cara de preocupación no paraba de hacer tic-tac, con un ritmo que sugería una crisis de ansiedad existencial. Completando la colección de objetos inanimados con demasiada vida interior había un reno de peluche con la cornamenta ligeramente torcida, dándole un aspecto de resaca perpetua. Y luego estaban las mujeres. Una chica de constitución robusta y una melena que parecía un campo de batalla de rizos le sonreía con una dulzura que desarmaba. A su lado, una osa panda. Christopher parpadeó, se frotó los ojos y sí, seguía siendo una osa panda, leía un libro de astrofísica con unas gafitas apoyadas en el hocico. Y reclinada contra la pared opuesta, estaba la razón por la que Christopher pensó que, quizás, el secuestro no estaba tan mal. Era una chica de unos 22 años, con una musculatura definida bajo una camiseta de tirantes y una mirada que decía, puedo romperte en dos, pero luego te daría un abrazo. Pero la que capturó su atención de verdad fue la última del grupo. Una mujer grande, no gorda, sino imponente. Fuerte. Con una mata de pelo negro y una expresión que mezclaba la sorna canaria con la contundencia chilena. Y tenía un vientre que, desde la distancia, ya parecía el paraíso prometido. Un monumento a la comodidad. Veo que el nuevo ya ha despertado, dijo una voz metálica y burlona. Provenía del plumero. Genial. Uno más para repartir la miseria. Christopher se sentó, estirándose con un sonoro crujido. ¿Alguien tiene café? O al menos una explicación que no sea aburrida. Porque este sitio tiene una decoración que clama por una intervención divina o, en su defecto, una mano de pintura. El catalán gruñó.
Me llamo Albert. Y esto es una puta vergüenza. Nos han secuestrado. Seguro que es obra de Madrid. El gallego, Mario, resopló. Por favor, Albert. Madrid no tiene la eficiencia para organizar algo así. Esto tiene el sello de una empresa privada con un pésimo control de calidad. Mira esas paredes. Ni una capa de imprimación. Me llamo Christopher, corrigió el recién llegado, poniéndose de pie. Y esto huele a aventurita. La chica maciza, Cari, soltó una risita. Me gusta tu actitud. Soy Cari. Y sí, es una aventura, si tu idea de aventura es estar encerrado en una lata de sardinas. Yo soy Ana, dijo la chica de los rizos con voz melosa. Y ella es Nora. La osa panda levantó una pata a modo de saludo sin apartar la vista del libro. Lumiere, a su servicio. Oh no, dijo el plumero con un perfecto acento francés. Él es Toquito, nuestro filósofo del tiempo. Y ese es Bambi. No habla mucho. Probablemente nos juzga en silencio. El pato de goma carraspeó. Su voz era la de un documental de los años 80, monótona y sabelotodo. Mi nombre es Cristo. Y para responder a tu pregunta no formulada pero implícita en tu expresión de ignorancia supina, estamos en la celda 147, ubicada en la cúpula Alfa 7. Dicha cúpula contiene 300 celdas idénticas. Se encuentra, a su vez, dentro de una cúpula mayor, la designada como sector Ganímedes, que alberga aproximadamente 1,7 millones de cúpulas alfa. Todo este complejo, conocido como el enterradero, es el sótano más subterráneo de una nave, barco de dimensiones colosales, aproximadamente 5000 veces el tamaño del Icon of the Seas. Bienvenidos a la colección. Hubo un silencio. Christopher lo rompió. Vale, varias cosas. 1. ¿Quién le ha dado un documental a un pato de goma? 2. ¿Hay wifi? Y 3. Se giró hacia la mujer chileno, canaria. ¿Cómo te llamas tú, maravilla de la creación? Ella levantó una ceja, una media sonrisa dibujándose en su rostro. Me llamo 7. Y si te acercas más, te uso de felpudo. Christopher sonrió de oreja a oreja. Mejor aún. Esto es un equipo. Un equipo de raritos. El equipo Atalayos Atalayos. Lumiere el plumero se dejó caer un poco. Por favor, mátame ahora. Capítulo 2. La rutina del absurdo y el santuario abdominal. Los días en la celda 147 se convirtieron en un ejercicio de surrealismo. La comida aparecía 3 veces al día a través de una ranura en la puerta, servida por unos robots con menos carisma que una tostadora. La comida era siempre una pasta grisácea con trozos de algo que, según el día, podía ser pollo, pescado o la esperanza triturada de los prisioneros anteriores. Mario, por supuesto, la criticaba. La textura es ofensiva. Harinosa pero a la vez resbaladiza. Es una paradoja culinaria. Un crimen contra el paladar. Christopher, en cambio, la analizaba con curiosidad. Hoy tiene un matiz a desesperación con un toque de ¿esto es legal? Interesante. El resto del equipo tenía sus propias formas de lidiar con el cautiverio. Albert planeaba la independencia de su rincón de la celda. Nora le explicaba a Ana los principios de la termodinámica usando las pelusas del suelo como ejemplo. Toquito el reloj a veces soltaba perlas como, ¿es el tiempo una construcción para evitar que todo suceda a la vez o simplemente una excusa para llegar tarde? Bambi seguía en su rincón, juzgando.
Cristo el pato corregía a todo el mundo sobre todo. En realidad, le dijo a Nora, la entropía en un sistema cerrado como este no es tan simple. Deberías tener en cuenta las fluctuaciones cuánticas de... Cállate, Cristo, dijeron todos al unísono. Christopher, mientras tanto, se había embarcado en su propia misión, ganarse la confianza y el vientre de 7. Ella era una fortaleza. Pasaba la mayor parte del tiempo haciendo flexiones, sentadillas o simplemente mirando la pared con una intensidad que parecía poder perforarla. Era dura, sarcástica y no aguantaba tonterías. Era perfecta. Él empezó poco a poco. Le ofrecía la parte menos gris de su ración de pasta. Le contaba chistes tan malos que ella no podía evitar resoplar, lo que él contaba como una victoria. Descubrió que era de Chile, pero se había criado en Canarias, una mezcla explosiva que explicaba su acento indescifrable y su capacidad para insultar con una creatividad poética. Cari observaba estos intercambios con una mezcla de diversión y una extraña posesividad. A menudo se sentaba al lado de Christopher, demasiado cerca, y le contaba historias en susurros. ¿Sabes? Hugo Sattler decía que las almas de los coleccionistas se quedan atrapadas en los objetos que aman. Sus ojos brillaban con una luz febril. Imagina a Robbie. Debe tener un alma tan fragmentada. ¿Quién es Robbie?, preguntó Christopher, intentando discretamente crear algo de espacio personal. El dueño del zoo, intervino Lumiere desde su esquina. Nuestro amable anfitrión. Un filántropo, un visionario. Un oso polar extraterrestre con cuernos y antenas y un severo caso de síndrome de Diógenes cósmico. Nos colecciona. Somos sus rarezas. Específicamente, añadió Cristo con su tono de narrador, Robbie es un clintar de clase 4, una especie conocida por su obsesión con la recolección de anomalías biológicas y ontológicas. Sin embargo, su operación es una mera franquicia. Los verdaderos beneficios son para una entidad superior conocida como los auditores. Robbie es, esencialmente, un gerente de nivel medio con delirios de grandeza. O sea, un pringado, resumió 7 desde el suelo, a mitad de una plancha. Exacto, dijo Christopher. ¿Ves? Ya empezamos a entendernos. Esa tarde, se atrevió. 7 estaba sentada, con la espalda apoyada en la pared, meditando o planeando un asesinato. Christopher se acercó con la delicadeza de un rinoceronte en una cacharrería. Oye, 7. ¿Qué quieres, pesado? Tengo una propuesta. Es rara, lo admito. Pero es sincera. Ella lo miró de arriba abajo. ¿Vas a pedirme matrimonio para obtener la nacionalidad de la celda? No, no, es más táctil. Verás, tengo esta afinidad con los vientres. Son como estaciones de carga para el alma. ¿Y el tuyo? El tuyo parece una central nuclear de confort. Con todos los respetos. ¿Me dejarías reposar? 7 se quedó mirándolo. El resto de la celda guardó un silencio expectante. Albert dejó de planear su referéndum. Mario se olvidó de una grieta que acababa de descubrir en el techo. Lumiere incluso dejó de ser sarcástico por un segundo. 7 soltó una carcajada. Una carcajada grave, potente, que hizo vibrar el aire. Estás completamente loco, pibe. Es uno de mis encantos. ¿Eso es un sí? Ella suspiró, pero una sonrisa seguía en sus labios. Se encogió de hombros. Mientras no babis.
Anda, ven acá, chalado. Christopher se acercó con reverencia, se acurrucó a su lado y apoyó la cabeza en su vientre. Era firme, cálido y cómodo. Era el grial. Cerró los ojos y suspiró con una felicidad tan pura que era casi indecente en un lugar como aquel. Sois rarísimos, dijo Ana con una sonrisa. Somos el equipo Atalayos, murmuró Christopher contra el santuario de 7. Y esto es solo el principio. Capítulo 3, el camión de la basura y otras señales siniestras. La vida adoptó un ritmo. Un ritmo estúpido y monótono, pero un ritmo al fin y al cabo. Y cada noche, a las 3:33 de la madrugada exactamente, según Toquito, que se lo tomaba como algo personal, ocurría lo mismo. Un zumbido grave y distante comenzaba a crecer. El inconfundible sonido de un motor diésel de proporciones bíblicas. El suelo vibraba ligeramente. El vehículo se acercaba, pasaba por lo que suponían que era un pasillo o carretera fuera de su cúpula, se detenía, y luego se alejaba hasta que el silencio volvía a ser absoluto. Y justo después de que el motor se detuviera, siempre, se oía un clong. Era un sonido metálico, pesado. Como si una garra gigante de acero dejara caer algo con poco cuidado. Y venía de muy cerca de su celda. Es un camión de la basura, sentenció Mario la quinta noche. Reconocería ese motor perezoso y esa transmisión maltratada en cualquier parte. Se llevan los desechos. Probablemente nuestros sueños rotos y la dignidad perdida. Incorrecto, zumbó Cristo. La acústica sugiere un vehículo de carga clase Titán, probablemente automatizado. El clon es consistente con el acoplamiento o desacoplamiento de una unidad de contención magnética. O sea, que un camión muy grande para y deja algo, tradujo Christopher, que no había movido la cabeza del vientre de 7. Se había convertido en su lugar por defecto. Una semana después del despertar de Christopher, la rutina nocturna cambió. El camión llegó, se detuvo. Pero esta vez, el clon fue seguido por un chirrido agudo, el sonido inconfundible de una grúa. La celda entera se estremeció. No fue un terremoto, sino una sacudida controlada, como si alguien hubiera levantado toda su sección de la cúpula y la hubiera vuelto a dejar caer unos centímetros más allá. Todos se pusieron en pie de un salto, menos Christopher, que simplemente rodó y se quedó mirando el techo desde la comodidad de su almohada humana. «¡Nos mueven!», gritó Albert, indignado. «Esto viola mis derechos fundamentales de arraigo». «Fascinante», dijo Nora, ajustándose las gafas. «Una demostración práctica de la mecánica de Newton a gran escala». «Lo que sea que estén haciendo, no me gusta», dijo Cari, y por primera vez, su voz no tenía ese tono juguetón. Había un matiz de miedo genuino en ella. Hugo Sattler contaba que a los coleccionistas les gusta reorganizar sus estanterías. La noche siguiente, el evento se repitió. Y la siguiente. El camión, el clon, la grúa, la sacudida. Se estaban acostumbrando cuando, una semana más tarde, todo escaló de nuevo. Esta vez no hubo camión. Hubo un silbido agudo y un zumbido eléctrico que creció hasta llenar la celda de un ruido ensordecedor. Sonaba como un tren de alta velocidad pasando por su salón. El ruido duró 10 minutos, acompañado de una serie de estruendos y chirridos metálicos que hablaban de una maquinaria inmensa. Luego, un silencio abrupto. Y un tirón. Un tirón tan violento que todos cayeron al suelo. La cúpula Alfa 7 entera pareció deslizarse lateralmente durante unos segundos, y luego se detuvo con una sacudida que hizo saltar los empastes.
Cuando el silencio regresó, era diferente. Más profundo. Más vacío. Se han llevado algo, susurró Ana, abrazando a Nora. Cristo el pato habló, y su voz monótona sonó casi ominosa. Basado en la energía disipada y la fuerza de inercia calculada, ¿no se han llevado algo? Se han llevado una de las cúpulas mayores. El sector Ganímedes, o uno de sus vecinos, ya no está. El equipo se miró. La escala de su prisión, que ya era demencial, acababa de expandirse hasta lo inconcebible. No estaban en una estantería. Estaban en una caja, dentro de un almacén gigantesco, y alguien se estaba llevando los almacenes enteros. Vale, dijo Christopher, sentándose y frotándose la cabeza. Cambio de planes. La aventurita se está poniendo un poco demasiado aventurera. Creo que es hora de empezar a pensar en una fuga. Lumiere, que se había quedado enganchado en una de las literas por la sacudida, murmuró, ¿y cómo piensas salir de aquí, genio? ¿Haciendo un túnel con una cuchara de pasta? Porque, por si no te has dado cuenta, estamos en el sótano de un sótano de un sótano. Para cuando viéramos la luz del sol, seríamos fósiles. Christopher sonrió, una sonrisa genuina y desafiante. Tengo un plan. Mario suspiró. Esto no puede acabar bien. La planificación es pésima. Mi plan es... Hizo una pausa dramática, encontrar a alguien que tenga un plan. Y 7 tiene cara de tener planes. Todos se giraron hacia 7. Ella estaba de pie, mirando la puerta, con los puños apretados. Sí, dijo, su voz era un gruñido bajo. Tengo un plan. Se llama, romper todo lo que se ponga por delante hasta que algo se abra. Christopher aplaudió. Me encanta. Es directo, es simple, es estúpido. Es perfecto. Equipo Atalayos Atalayus a la carga. Capítulo 4, El secreto de 7 cariño, soy tu tía. El plan de 7, por muy catártico que sonara, tenía fallos evidentes. Principalmente, que estaban encerrados en una caja de metal de alta resistencia. Pero la idea había encendido una chispa. La pasividad se había roto. Los días siguientes se dedicaron a una febril e inútil búsqueda de debilidades. Mario examinaba cada soldadura. Albert intentaba encontrar un resquicio legal en su encarcelamiento para presentar una queja formal. Christopher simplemente golpeaba las paredes al azar, esperando que una fuera de cartón piedra. Fue durante una de esas tardes de futilidad organizada cuando Christopher y 7 tuvieron un momento a solas. El resto del equipo se había rendido por el momento y dormitaban o leían. Él, por supuesto, estaba en su puesto, cabeza en vientre, mientras ella afilaba el borde de una cuchara contra el suelo de metal. Sabes, empezó él en voz baja, para ser una situación de mierda, no estoy tan mal. Ella dejó de raspar. Ah, ¿no? El secuestro, la pasta gris, el pato sabelotodo y el plumero con ínfulas no te molestan? Nah. O sea, sí, pero... No sé. Estar aquí, contigo. Es... bueno. Muy bueno. Me gustas, 7. Me gustas un montón. Más allá del tema abdominal, que también. El silencio que siguió fue denso. 7 dejó la cuchara en el suelo. No lo apartó. Simplemente se quedó quieta. Chris. Su voz era extraña, tensa. No puedes. No podemos. ¿Por qué no? ¿Tienes novio? ¿Es un robot de esos? Porque puedo partirle la cara. O al menos intentarlo. Ella soltó un suspiro que pareció venirle del fondo del alma.
Se sentó más erguida, obligándole a él a levantar un poco la cabeza. Lo miró a los ojos. Su expresión era una tormenta de emociones que él no supo descifrar. Es más complicado, pibe. Mucho más. ¿Tú sabes algo de tu familia? ¿De la familia de tu madre? Christopher se encogió de hombros. Poco. Mi madre murió cuando yo era un crío. Nunca hablaba mucho de su gente. Decía que estaban todos locos o muertos. O las dos cosas. 7 cerró los ojos un instante. No estaban todos muertos. Tu madre. Se llamaba Elena, ¿verdad? Él asintió, una extraña sensación de frío recorriéndole. ¿Cómo sabes? Elena era mi hermana. Christopher se quedó paralizado. Su cerebro intentó procesar la frase. Buscó un chiste, una salida sarcástica, pero no encontró ninguna. El mundo se había inclinado sobre su eje. ¿Hermana? Repitió, su voz un graznido. Eso te convierte en... Sí, Christopher, dijo ella, con una suavidad que nunca le había oído. Soy tu tía. Tu tía séptima, para ser exactos. Por eso me llamo 7. Nuestros padres eran unos hippies gilipollas con una obsesión por la numerología. Christopher se apartó de ella como si quemara. Se puso de pie y empezó a dar vueltas por el minúsculo espacio de la celda, con las manos en la cabeza. No. No, no, no. Mi tía. He estado usando a mi tía de almohada. He estado fantaseando con mi tía. Esto es material para una tragedia griega o una película de Almodóvar muy rara. Calmeid, por favor, pidió ella, aunque parecía más divertida que preocupada. Tampoco es para tanto. No lo sabías. Pero ahora lo sé. El santuario abdominal es familiar. Tiene denominación de origen. Esto lo cambia todo. ¿Por qué no me lo dijiste? 7 se levantó y lo enfrentó, obligándolo a detenerse. Porque no quería. Porque mi familia es una mierda, Chris. Una mierda pinchada en un palo. Tu madre, Elena, fue la única que valió la pena. Huyó de todo aquello en cuanto pudo. Huyó de nuestro padre, un borracho maltratador que nos usaba de sacos de boxeo. Huyó de nuestros hermanos, que siguieron su ejemplo. Se fue para protegerte a ti, para que no crecieras en ese infierno. Yo me quedé. Fui la última. Me encargué de que el viejo no molestara a nadie más. Su voz era dura, pero sus ojos brillaban con un dolor antiguo. Cuando por fin fui libre, intenté buscaros. Pero tu madre había desaparecido del mapa. Cambió de nombre, se mudó 1000 veces. Nunca pude encontrarla. Me enteré de que había muerto por un recorte de periódico que encontré años después. ¿Y de ti? No supe nada más. Hasta que desperté aquí y te vi la cara. Eres igual que ella. Christopher se dejó caer en la litera, abrumado. Toda su vida, su familia materna había sido un agujero negro. Ahora, ese agujero negro tenía nombre, rostro y un vientre muy cómodo que resultaba ser propiedad de su tía. Mi padre también era un capullo, murmuró. Se largó cuando yo tenía 10 años. Me dejó con mi abuela. Lo sé. Elena me lo contó en la última carta que me escribió. Se quedaron en silencio, el peso de una historia familiar trágica y rota llenando el espacio entre ellos. Entonces, dijo Chris finalmente, con la voz un poco temblorosa, ¿el vientre queda permanentemente fuera de los límites?
7 lo miró, y la tensión en su rostro se rompió. Una sonrisa cansada pero genuina apareció. Eres increíble, ¿lo sabías? No, idiota. No está fuera de los límites. Eres mi sobrino. Y yo soy tu tía. Y estamos atrapados en el culo del universo. Creo que podemos permitirnos un poco de consuelo familiar, ¿no crees? Él la miró, y la sonrisa de ella fue contagiosa. La locura de la situación, la tragedia, el incesto técnico. Todo se disolvió en algo mucho más simple. Había encontrado a su familia. En el lugar más improbable del mundo. Volvió a su lado, se acurrucó y apoyó la cabeza en su sitio. Era diferente ahora. No era el vientre de un interés romántico. Era el vientre de 7. Su tía. Su compañera. Su familia. Y, de alguna extraña manera, era incluso mejor. Vale, murmuró contra ella. Pero si empiezas a pellizcarme los mofletes y a decirme lo mucho que he crecido, me voy con el plumero. Ella le revolvió el pelo. Trato hecho, sobrino. La puerta de la celda se abrió con un chirrido, y un robot entró. No era uno de los de la comida. Era más grande, más pulido, y en sus manos metálicas llevaba un pequeño proyector. Atención, rarezas, dijo el robot con una voz desprovista de emoción. El director Robbie desea mostrarles un vídeo educativo sobre los protocolos de traslado y reubicación. Para su información. Y entretenimiento. El robot colocó el proyector en el suelo. Una luz parpadeante iluminó la pared, y la fuga que parecía imposible estaba a punto de revelar su terrible secreto. Parte 2, el plan de fuga y otras malas ideas. Capítulo 5, cine de terror corporativo. El robot, con la delicadeza de un hipopótamo en una cristalería, ajustó el foco del proyector. La pared se iluminó con el logo de la empresa, una R mayúscula con cuernos y antenas, rodeada por el lema, coleccionando lo inexplicable para un mañana. Mejor. La calidad de imagen es terrible, se quejó Mario al instante. Se nota que han comprimido el archivo para ahorrar espacio en el servidor. Tacaños. La película empezó. Un oso polar alienígena animado, con una corbata y una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos, apareció en pantalla. Era una versión cursi y corporativa de Robbie. Hola, valiosos activos, saludó el Robbie animado con una voz excesivamente alegre. A veces, para maximizar la eficiencia de nuestra exposición, necesitamos reorganizar. Es un proceso emocionante y totalmente seguro, diseñado pensando en vuestra integridad como piezas de colección. La pantalla mostró una animación de las cúpulas, movidas por grúas y camiones. Luego, la imagen cambió a una grabación real. Una cámara de seguridad mostraba una de las cúpulas mayores, un edificio esférico del tamaño de una ciudad pequeña, suspendido en la oscuridad por enormes cables. De repente, un vehículo, un camión monstruoso y blindado, aceleró por una carretera subterránea y se estrelló a toda velocidad contra la base de la cúpula. El impacto fue brutal. El metal se rasgó, los sistemas fallaron. La cúpula se partió como un huevo. Dentro, cientos de cúpulas más pequeñas, como la suya, cayeron en cascada hacia el vacío. Chocaban entre sí, rompiéndose y liberando sus celdas individuales, que a su vez se precipitaban hacia un suelo iluminado a cientos de metros más abajo. «Oh, mon Dieu», susurró Lumiere. Las celdas, al impactar contra el suelo, se abrían de golpe. Y de ellas salían sus ocupantes, desorientados, aterrorizados.
y entonces aparecían ellos. Figuras oscuras, armadas, rodeando a los supervivientes, arrastrándolos hacia destinos desconocidos. Como pueden ver, continuó la voz en off del Robbie animado mientras la pantalla mostraba el caos y la captura, el proceso de desembalaje es rápido y eficiente. Nuestro equipo de adquisiciones estará listo para recibirlos y catalogarlos para su siguiente fase de exhibición. Gracias por su cooperación. La película terminó, volviendo al logo sonriente. El robot recogió el proyector y se dirigió a la puerta. ¿Alguna pregunta?, dijo con su voz monótona. Nadie habló. Estaban petrificados. El robot se encogió de hombros robóticos y se fue, cerrando la puerta con un clic definitivo. El silencio en la celda era tan espeso que se podía cortar con la cuchara afilada de 7. Albert fue el primero en reaccionar. Genocidio. Están cometiendo un genocidio estructural contra las minorías enclaustradas. No es genocidio si no te matan, técnicamente, corrigió Cristo. Es más bien una reubicación forzosa con un alto riesgo de trauma físico y psicológico. La probabilidad de supervivencia al impacto, según mis cálculos, es del 67,3%. Oh, bueno, entonces me quedo mucho más tranquilo, pato de los cojones. Gritó Mario. Christopher, que había visto todo el vídeo con una extraña calma, se levantó. ¿Soy el único que ha visto una oportunidad aquí? Todos lo miraron como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Una oportunidad?, repitió Cary, sus ojos desorbitados. ¿Has visto lo mismo que yo? Sí. He visto que las cúpulas y las celdas se rompen. Se abren. Es nuestra única salida. El plan de 7D, romperlo todo, no era un plan, era una profecía. No tenemos que salir. Tenemos que sobrevivir a que nos saquen a la fuerza. Nora se quitó las gafas y las limpió con un trozo de su pelaje. La lógica de Christopher es sorprendentemente sólida. El evento de desembalaje es inevitable. Nuestra variable a controlar no es la fuga, sino la supervivencia post-impacto y la evasión subsecuente. Exacto, dijo Chris, sonriendo. Equipo Atalayus, tenemos trabajo que hacer. Tenemos que convertir esta celda en una puta cápsula de supervivencia. Capítulo 6. Bricolaje apocalíptico. La revelación del vídeo lo cambió todo. La apatía se evaporó, reemplazada por una energía frenética y paranoica. El plan de Christopher, aunque vago, era un punto de partida. Bien, equipo, lluvia de ideas, dijo Chris, marcando el ritmo en el suelo. ¿Cómo sobrevivimos a una caída libre dentro de una lata de sardinas que se va a abrir como un melón? Mario, el crítico, se convirtió inesperadamente en el ingeniero jefe. Las literas. Son el único material estructural que tenemos. Si las desmontamos, podemos usar los somieres y las patas para reforzar una esquina de la celda. Crear una zona segura. Los colchones servirán de acolchado. Es una chapuza, pero podría reducir la fuerza G del impacto. Albert, el político, se convirtió en el jefe de logística. Necesitamos un reparto de tareas equitativo y democrático. Y un nombre para la operación. Propongo, Operación Libertad Inmediata. Yo propongo, Operación A ver si no nos matamos, dijo 7. Ganó la propuesta de 7. El trabajo comenzó. Desmontar las literas sin herramientas fue una pesadilla. 7 y Cary, con su fuerza combinada, doblaron y retorcieron el metal hasta que las soldaduras, de pésima calidad según Mario, cedieron.
Usaron los jirones de sus ropas para atar los somieres a las paredes, creando una jaula dentro de la jaula. Nora, la científica, calculaba los ángulos de impacto. Debemos agruparnos en el centro de la estructura, de espaldas a la dirección probable de la fuerza principal. Ana, Bambi, Toquito y Lumiere en el centro. Son los más frágiles. Oye, protestó Lumiere. Mis plumas son de avestruz de primera calidad. Son muy resistentes. Cristo el pato aportaba datos inútiles pero fascinantes. La velocidad terminal de esta celda en caída libre, considerando la resistencia del aire de este sótano, sería de aproximadamente 54 metros por segundo. El impacto duraría 0,1 segundos. Interesante, ¿verdad? Cristo, como no te calles, te usaré de airbag. Amenazó 7. Christopher era el animador jefe y el encargado de las armas. Vamos, equipo. Cada tornillo que sacamos es un escupitajo en la cara con cuernos de Robbie. Afiló docenas de trozos de metal de las literas, convirtiéndolos en rudimentarias lanzas y cuchillos. Incluso Bambi fue armado, le ataron un pincho afilado en la cornamenta. Parecía un reno punk y homicida. Los robots de la comida notaron el cambio. Empezaron a quedarse más tiempo en la puerta, sus sensores ópticos escaneando el interior. Están observando el desmantelamiento de la propiedad de la empresa, dijo el robot un día. Esto se reflejará en su evaluación final como activos. Dile a Robbie que se puede meter su evaluación por donde no le da el sol polar, replicó Chris, blandiendo una pata de litera afilada. El robot inclinó la cabeza. Registrado. Su nivel de insolencia ha aumentado un 12%. Fascinante. La paranoia crecía. ¿Y si los sacaban antes de que estuvieran listos? Cada noche, el sonido del camión o del tranvía era un presagio. Cada clon les hacía saltar. Carrie, en medio de la tensión, se volvió aún más extraña. Una noche, mientras ataban el último colchón a su refugio improvisado, se acercó a Chris. Hugo Sattler decía que el verdadero arte de la supervivencia no es evitar el golpe, sino convertirse en el golpe, susurró, sus ojos brillando. Cuando caigamos, no seremos víctimas. Seremos un proyectil. Un proyectil lleno de rabia. Christopher la miró, una mezcla de inquietud y admiración. Estás como una cabra, Carrie. Pero me gusta cómo piensas. Finalmente, estuvieron listos. La celda era un caos de metal retorcido y colchones rasgados, con una pequeña fortaleza en una esquina. Tenían armas improvisadas. Tenían un plan de supervivencia. Lo único que no tenían era idea de cuándo llegaría el día del juicio final. Y entonces, una noche, no hubo camión. No hubo tranvía. Hubo un sonido nuevo. El aullido agudo y penetrante de un motor a reacción. Capítulo 7. Vuelo nocturno con turbulencias. El sonido creció hasta convertirse en un estruendo que hacía vibrar los átomos de la celda. Era un ruido que no pertenecía a un sótano, sino al cielo abierto. Caza a reacción. Gritó Nora, tapándose las orejas de panda. Modelo F-99 Kestrel, por el patrón de las turbinas. Da igual el modelo, nos va a reventar los tímpanos. Replicó Mario. De repente, un gancho colosal, descendiendo de la oscuridad del techo, se estrelló contra la parte superior de su cúpula alfa. Hubo una sacudida brutal, y luego una sensación que ninguno había experimentado en mucho tiempo, la de ascender. Estaban volando. Agarraos.
Gritó 7, metiéndose todos en su refugio acolchado. La ascensión fue vertiginosa. Podían sentir cómo atravesaban niveles del enterradero. Luego, un estruendo ensordecedor. Habían roto algo. ¿El techo del barco? Y entonces, todo cambió. Un viento huracanado azotó la celda. Las paredes exteriores de la cúpula alfa se habían desintegrado, y ahora solo su pequeña celda colgaba del gancho, expuesta a los elementos. Pero no había lluvia ni nubes. Solo un cielo negro infinito salpicado de estrellas y nebulosas que no eran de la Vía Láctea. Y lo más aterrador, las paredes de su propia celda empezaron a retraerse. Los barrotes se plegaron, el techo desapareció. De repente, estaban en una jaula abierta, volando a través del espacio interestelar a una velocidad demencial, con el viento estelar azotándoles la cara. La adrenalina era un chute puro y salvaje. Christopher, en lugar de gritar de terror, se rió. Se rió a carcajadas. Esto sí que es una AVENTURITA. Rugió por encima del viento. Estaban en su pequeño refugio, agarrados los unos a los otros para no salir despedidos al vacío. Ana lloraba abrazada a Nora. Albert maldecía en catalán al gobierno espacial opresor. Mario criticaba el diseño aerodinámico del gancho. Genera demasiada resistencia. Es ineficiente. Lumiere se había enganchado a una barra de metal, sus plumas ondeando como una bandera de rendición. Tokito hacía, tic-tac, a una velocidad de pánico. Bambi parecía extrañamente sereno en su nueva faceta de reno de ataque. El vuelo duró horas. Una noche entera suspendidos entre la vida y el vacío. Vieron soles lejanos, galaxias girando y la inmensa y curvada silueta del barco, nave del que habían escapado, una mancha de civilización en la negrura cósmica. Chris y 7 estaban espalda con espalda, anclados en el centro. La situación había trascendido el miedo. Era sublime, aterradora y absurdamente hermosa. ¿Sabes, tía? Le gritó Chris al oído. Si vamos a morir, esta no es una mala vista. No vamos a morir, sobrino. Le devolvió el grito ella. Vamos a aterrizar, y le voy a meter a ese oso polar sus antenas por donde le quepan. Al amanecer de un sol azul, vieron su destino. Un planeta. O más bien, un planetoide artificial. Una gigantesca arena a cielo abierto, con estructuras que parecían gradas para espectadores. Y en el centro, un oso polar de 3 metros de altura, con cuernos de carnero y antenas de insecto, esperaba pacientemente. Robbie. El caza a reacción comenzó a descender. Preparaos para el desembalaje. Gritó Chris. Recordad el plan. Sobrevivir, agruparse y romper cosas. Por los atalayos. El gancho se soltó. Y cayeron. Parte 3, el desembalaje y la furia de los raros. Capítulo 8, impacto inminente. La caída fue sorprendentemente corta. El planetoide tenía una gravedad artificial que los atraía con una fuerza constante. El viento silbaba a su alrededor. El suelo de la arena se acercaba a una velocidad alarmante. Posición de impacto. Ordenó 7. Se apretaron en su capullo de colchones y metal, un amasijo de cuerpos y objetos parlantes. Chris sintió a Ana temblar, el tic-tac de pánico de Tokito, la rigidez de Bambi el asesino. Apoyó la cabeza en la espalda de 7, su ancla en el caos. El impacto.
Fue menos un choque y más una desintegración controlada. Su refugio casero absorbió la mayor parte de la fuerza, como Mario había predicho, aunque luego se quejaría de que podría haberlo diseñado mejor. La jaula se hizo añicos. Los colchones explotaron en una nube de relleno sintético. El metal se retorció y se partió. Aterrizaron en una montaña de escombros, tosiendo y magullados, pero vivos. Milagrosamente, todos estaban de una pieza. Lumiere había perdido algunas plumas, pero su dignidad, según él, estaba intacta. Se pusieron en pie, sacudiéndose el polvo. Estaban en el centro de una arena colosal. Alrededor, gradas vacías se alzaban hacia un cielo artificial. Y frente a ellos, a unos 100 metros, estaba Robbie. No estaba solo. Lo flanqueaban docenas de robots, mucho más grandes y amenazadores que los de la comida. Robots de seguridad, armados con porras eléctricas y cañones de redes. Robbie aplaudió lentamente. El sonido de sus enormes zarpas era como el choque de dos lápidas. ¡Bravo! ¡Bravo! Su voz era un estruendo grave y resonante, como un trueno con acento de contable. Supervivencia del 67,3%, tal y como predecían las proyecciones de Cristo el Pato. Excelente. Sois, sin duda, las piezas más resilientes de mi colección. Tu colección se puede ir al carajo. Espetó 7, cogiendo la pata de litera más grande que encontró. Robbie ladeó su enorme cabeza. Ah, la número 7. La descendiente del sujeto problemático. Y Christopher, el aficionado a los vientres. El linaje de Helena. Una subtrama fascinante. Pero esto no es una reunión familiar. Es una evaluación. Mis superiores, los auditores, están observando. Quieren ver si sois material digno de la colección permanente, o si simplemente sois material de desecho. Una pantalla holográfica gigante se encendió sobre la arena, mostrando dos figuras encapuchadas y sombrías. Los auditores. El protocolo es simple, continuó Robbie, ignorando a sus jefes. Mis unidades de seguridad os someterán. Si sobrevivís, seréis catalogados. Si no, bueno, el reciclaje es una parte importante de cualquier negocio. Procedan. Los robots avanzaron, sus pasos metálicos resonando en la arena. Vale, equipo, dijo Chris, haciendo girar su pincho. ¿Plan B? ¿Teníamos plan B? Preguntó Albert, pálido. Sí. Es el mismo que el plan A, pero con más gritos. Atalayos Atalayus, a la carga. Capítulo 9, la batalla más absurda de la galaxia. Lo que siguió no fue una batalla. Fue un caos coreografiado por un demente. 7 y Cary se lanzaron de cabeza, dos furias imparables. 7 usaba la pata de la litera como un mandoble, destrozando robots con una fuerza bruta que hacía temblar el suelo. Cary se movía con una agilidad letal, esquivando rayos y redes, usando sus propias manos para arrancar los circuitos de los robots. Mario, en lugar de luchar, corría por el campo de batalla señalando los defectos de los robots. Esa articulación del codo es un punto débil. La soldadura del cuello es amateur. Golpeado la I. Y funcionaba. Sus críticas eran análisis estructurales en tiempo real. Albert, por su parte, había construido una pequeña barricada con escombros y había declarado la República Independiente de su montoncito, desde donde lanzaba trozos de metal a los robots mientras gritaba consignas. Ana y Nora trabajaban juntas.
Nora, con su cerebro de físico, le indicaba a Ana los puntos de apoyo y las trayectorias. Ana, si lanzas esa viga de metal con un ángulo de 45 grados, la energía cinética debería ser suficiente para derribar a esos tres. Ana, con su fuerza de osa mimosa pero sorprendentemente potente, levantaba vigas y las lanzaba con una precisión devastadora. Lumiere y Tokito eran el equipo de distracción. Tokito emitía un tic-tac a una frecuencia ultrasónica que interfería con los sensores de los robots, haciéndolos tropezar. Lumiere volaba entre ellos, llenándoles los circuitos de polvo y pelusas. Prueba un poco de mi Pousier de la Victoria, chatarra inmunda. Cristo el pato se había subido al hombro de 7 y actuaba como un sistema de alerta temprana. Robot aproximándose por tu flanco izquierdo. Modelo T-800. Probabilidad de ataque con porra eléctrica, 98%. Recomiendo un movimiento evasivo seguido de un golpe contundente en la unidad central de procesamiento. Y Christopher. Christopher era el caos personificado. Corría sin un patrón fijo, atrayendo el fuego de los robots, esquivando por los pelos, riendo como un maníaco. En un momento dado, un robot lo acorraló. Chris, sin armas a mano, hizo lo único que se le ocurrió. Se lanzó hacia adelante y frotó su cara con entusiasmo contra la panza metálica del robot. El robot se detuvo. Sus sensores se volvieron locos. Error de sistema. Intrusión táctil no catalogada en el chasis abdominal. Iniciando protocolo de ¿cosquillas? La confusión fue suficiente para que Bambi, el reno asesino, cargara y le clavara su pincho en la cabeza. Estaban ganando. Estaban ganando de la forma más estúpida y gloriosa posible. Robbie, desde la distancia, observaba con creciente furia. Esto no era una evaluación ordenada. Era un circo. Incompetentes. Rugió, y se lanzó él mismo a la batalla. Capítulo 10. Jefe final y auditoría fiscal. Robbie era una fuerza de la naturaleza. Apartó a 7 de un zarpazo que la envió volando. Ignoró las vigas de Ana. Su piel era demasiado gruesa para las lanzas improvisadas. Atrapó a Christopher por el cuello, levantándolo del suelo. Se acabó el juego, anomalía. Gruñó, su aliento apestando a pescado cósmico y decepción profesional. ¿Sabes? Dijo Chris, ahogándose. Tu gestión de recursos humanos es muy deficiente. En ese momento, la pantalla holográfica de los auditores parpadeó. Una voz fría y sin emociones resonó en toda la arena. Director Robbie. Su rendimiento está por debajo de las expectativas. Robbie se congeló, su garra todavía en el cuello de Chris. Mis señores. Es una anomalía estadística. Tengo la situación bajo control. Negativo, dijo la voz. Los activos están destruyendo la propiedad de la empresa. El coste de los daños supera su valor de colección proyectado. Su franquicia está operando con pérdidas. La cara de Robbie pasó de la furia al pánico. Este no era un señor del mal. Era un gerente a punto de ser despedido. Pero la rareza. El linaje. El pato que todo lo sabe. El plumero sarcástico. Son piezas únicas. Son piezas que han roto 20 unidades de seguridad de clase 4, dijo la voz del auditor. Su contrato queda rescindido. Procederemos a la liquidación de la franquicia. De repente, una sección de las gradas se abrió, revelando una nave espacial lisa y negra, sin insignias.
La nave de los auditores. Robbie soltó a Christopher y retrocedió. No. Por favor. Puedo arreglarlo. Liquidación iniciada, dijo la voz. Un rayo de energía roja salió de la nave y envolvió a Robbie, que gritó mientras se disolvía en una nube de píxeles y papeleo burocrático. El resto de los robots se desactivaron y cayeron al suelo. La nave de los auditores permaneció allí, en silencio. La rampa de embarque bajó. El equipo Atalayos Atalayus se quedó en medio de la arena, rodeado de chatarra, magullados y exhaustos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Ana. Christopher miró la rampa de la nave. Luego miró a su extraña y disfuncional familia. Creo que vamos a presentar una queja formal a la gerencia, dijo con una sonrisa. Epílogo, hacia lo absurdo y más allá. Caminaron juntos por la rampa de la nave de los auditores. Dentro, no encontraron seres sombríos, sino un entorno de oficina estéril, dirigido por entidades de energía que se comunicaban a través de terminales. Les explicaron, en un lenguaje puramente transaccional, que la colección de Robbie era una operación no autorizada y fiscalmente irresponsable. Como compensación por los inconvenientes, secuestro, encarcelamiento, intento de asesinato, les ofrecieron dos opciones: ser devueltos a sus puntos de origen con la memoria borrada, o unirse a la empresa. Nuestra división de auditoría de anomalías siempre necesita agentes de campo con perspectivas únicas, dijo una de las entidades de energía. Su capacidad para generar caos es un activo valioso para evaluar la estabilidad de sistemas inestables. Se miraron los unos a los otros. ¿Volver a sus vidas de antes? ¿Después de todo aquello? Albert carraspeó. ¿El puesto incluye seguro dental y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las unidades de campo? La entidad de energía hizo una pausa. Negociable. Y así, el equipo Atalayos Atalayus, antiguo grupo de prisioneros y ahora flamante unidad de auditores de campo, comenzó su nueva vida. Viajaban por la galaxia en su propia nave, una versión mejorada, para alivio de Mario, auditando las operaciones más raras y peligrosas del universo. Christopher nunca perdió su afición. Descubrió que había vientres de todo tipo en la galaxia, desde los gaseosos de los zorgonianos hasta los cristalinos de los ploidarianos, siempre con consentimiento, por supuesto. Pero su lugar favorito siempre sería el mismo. En el puente de mando de su nave, mientras saltaban al hiperespacio hacia su próxima misión absurda, se acurrucó junto a 7, que pilotaba. Apoyó la cabeza en su vientre, el punto cero de su universo, el hogar que había encontrado en el lugar más extraño posible. ¿Cómodo, sobrino?, preguntó ella, sin apartar la vista de las estrellas. Como en casa, tía, murmuró él. Como en casa. Lumiere, desde la estación de sensores, suspiró con dramatismo. Por favor, que la próxima anomalía sea un agujero negro y nos trague a todos. Sería un final tan poético. Nadie le hizo caso. Estaban demasiado ocupados siendo una familia. Una familia rara, caótica y absolutamente maravillosa. La aventurita, al final, no había hecho más que empezar.